Con el inicio del periodo electoral se hacen más fuertes los perfiles de los posibles candidatos presidenciales, aunque por el momento el primer mandatario Guillermo Lasso ha descartado su presencia en la papeleta. En entrevista dada al medio estadounidense The Washington Post la noche de este jueves, el presidente Guillermo Lasso ya descartó de plano una postulación en los comicios extraordinarios y, según relata el Post, tampoco le interesa quién será su sucesor. Mi objetivo no es impedir que alguien regrese a Ecuador. Así recoge este diario las palabras de Lasso en alusión al expresidente Correa. Esto deja sin cuadro al oficialismo, que aún evalúa posibilidades. Lo mismo hacen otros movimientos como la Izquierda Democrática, aunque el ex legislador Dalton Bacigalupo se perfila como una posibilidad. Mientras tanto, el socialcristianismo lo tiene más claro. Hemos pensado, por supuesto, en la figura del ex alcalde de Guayaquil, Jaime Nebot. En la bancada correísta no hay nada oficial, pero dicen: nombres de hombres y mujeres hay de sobra en la Revolución Ciudadana, y una vez más lo demostraremos. Otras candidaturas suenan, como la del ex asambleísta Fernando Villavicencio, que ha dicho que hará binomio presidencial con el ex ministro Patricio Carrillo, mientras que el movimiento Democracia Sí haría una alianza para candidatizar al líder indígena Yacu Pérez. Por el lado de los asambleístas también se van moviendo las fichas. Por lo pronto, el CNE ha aclarado que es factible la candidatura como legisladores de figuras que en el último periodo de gestión habían sido reelectas, como es el caso de Marcela Holguín, de la bancada de UNES, quien fue asambleísta en los años 2017 al 2021 y fue reelecta para el actual periodo, pero al no completar los 2 años podrá aspirar a los comicios extraordinarios. Lo mismo con Vilma Andrade de la Izquierda Democrática, Dayana Pazley del Partido Social Cristiano y Mauricio Zambrano y Esther Cuesta del bloque correísta. De acuerdo al calendario electoral, las candidaturas deberán estar listas hasta el 31 de mayo. Carolina Basante, Noticias 7. A propósito, el CNE presentó un cronograma tentativo para las elecciones extraordinarias. Según estas fechas, la campaña electoral se daría entre el 10 y el 17 de agosto, es decir, solo una semana antes. El Consejo Nacional Electoral anunció que el próximo martes 23 de mayo se dará a conocer oficialmente el cronograma para las elecciones extraordinarias. Hasta la fecha se cuenta con uno tentativo: la democracia interna del 25 al 31 de mayo y la campaña electoral del 10 al 17 de agosto. La primera vuelta el 20 de agosto y la segunda vuelta el 15 de octubre. Según esto, en 90 días todos los ecuatorianos tendremos que elegir presidente, asambleístas nacionales, provinciales y del exterior. ¿Pero qué opina la ciudadanía sobre estos plazos? Creo que la gente ya está consciente del gobierno que hemos tenido y del gobierno que esperamos, así que no es muy poco el tiempo para estudiar eso. No, es poco tiempo. Si conociéndoles cuánto tiempo nos defraudan, peor ahora con esto. Además, agregan que independientemente de la fecha, se necesita que la ciudadanía se informe y analice su voto a conciencia. El problema es de que debe de haber gente honesta, que la actúe con rectitud. Ese es lo principal. Y se va a requerir de mucha educación y participación de los ciudadanos, que esperemos haya, porque este escenario es porque nosotros mismos hemos dejado pasar y el desconocimiento acerca de por quién votamos. Según el cronograma tentativo, se podría tener resultados en el mes de febrero, pero debido a los cortos plazos, el Consejo Nacional Electoral anunció que podrían cambiar la dinámica en el voto del exterior, ya que no sería posible distribuir los paquetes electorales a los diferentes continentes. Abriremos la posibilidad de inscribirse para acceder al voto telemático. Adicionalmente, el padrón electoral será el mismo y no se podrá realizar cambios de domicilio. Lo que se evalúa es que los miembros de las juntas receptoras del voto también sean los mismos de los pasados comicios. Manuela Bedón, Noticias 7. Analistas concuerdan que las elecciones extraordinarias constituyen una nueva oportunidad para elegir correctamente a nuestros mandantes. Por ello, piden a los ciudadanos que mediten bien su voto. Oficialmente la asamblea está disuelta y no hay vuelta atrás. Los ecuatorianos están conscientes de que los ahora ex legisladores llegaron a sus curules por voto popular y eso implica responsabilidad ciudadana. Lo que está pasando ahorita es consecuencia de lo que no hemos pensado. O sea, todo lo que está pasando es culpa del pueblo, de las personas que votan sin pensar el voto, sin ver que la persona esté preparada para ocupar cargos que van a regir el destino del país. No se toman el tiempo de investigar, de analizar los candidatos y todo, y simplemente se dejan llevar por, no sé, ideologías pasadas. Pienso que sí, no hay un voto a conciencia.
Entonces, estas nuevas elecciones constituyen una oportunidad para elegir a las autoridades y dicen que es necesario meditar el voto. La preparación de los candidatos, que tengan un tercer nivel por lo menos, que sigan cursos de capacitación para que rijan al país. Bueno, pues tendríamos primero que analizar a los candidatos para, según eso, ver por quién debemos votar. Con esto concuerda el analista político Esteban Ron y además plantea 3 lineamientos para tomar en cuenta al momento de votar. En primer lugar, es tener un voto informado. Segunda cosa, tenemos que hacer una valoración de deméritos, ¿sí? Es decir, de cosas negativas que han realizado para efectivamente hacer un ejercicio de descarte. En tercer lugar, recuperar la confianza sobre la base del único elemento estable y fiscalizable dentro del sistema electoral, que es el plan de trabajo. Dice que a pesar de que la campaña tendrá poco tiempo, es importante investigar sobre el candidato y sus propuestas. Ver que efectivamente exista un plan de trabajo organizado, ordenado, pero principalmente plausible, es decir, llegable, que no sea retórico y que no se vote en virtud de una simpatía. Además de que el voto de rechazo o voto de odio no siempre es negativo. Y eso va a obligar a que las organizaciones políticas nos den mejores candidatos con mayor formación, tal vez orgánicos y con una tendencia a trabajo próspero. Las autoridades que resulten electas en estos comicios anticipados estarán en funciones hasta completar el actual periodo, es decir, hasta el 23 de mayo del 2025. Edison Saavedra, Noticias 7. Hasta que se realicen los comicios de los próximos meses, el gobierno prepara decretos ley para su revisión en la Corte Constitucional previo a su publicación. Pero ¿cuáles son los requisitos que deben tener estas propuestas de ley para que sean aprobadas? Se los explicamos. El pronunciamiento de la Corte Constitucional sobre la decisión que tuvo el presidente Guillermo Lasso de llamar a muerte cruzada fue rápido. Solo un día se demoraron en ratificarlo. Y en la misma línea, el gobierno espera que las siguientes decisiones que tome la Corte, pero esta vez respecto de los decretos ley que serán enviados, sea igual de ágil. ¿Qué se requiere para que entre en vigor este proyecto? Se requiere el dictamen de la Corte Constitucional que avale, y es un dictamen previo. Pero como decíamos, como se trata de un hecho inédito, incluso entendería que debe ser la propia Corte Constitucional que normativice esos procesos a nivel interno. Entonces, ¿qué deberán tener los decretos ley? Se está evaluando cada uno de los elementos que debe contener un proyecto económico urgente. Para que los ciudadanos nos escuchen, no se trata de enviar cualquier proyecto de ley. Tiene que tener relación con materia económica en aspectos sustantivos. ¿Qué significa esto? Temas de producción, temas, por ejemplo, de zonas francas, temas impositivos, es decir, de impuestos. Y por otro lado, estar debidamente justificados la urgencia. ¿Qué significa la urgencia? Que no se puede esperar hasta la instalación de la próxima Asamblea Nacional para que estos trámites puedan ser efectivamente ya canalizados. ¿Podría la Corte hacer observaciones de los proyectos ley que se propongan? La Corte Constitucional no es que va a legislar, o sea, la Corte Constitucional lo que va a hacer es observar que el decreto ejecutivo sea constitucional, y por ejemplo, tanto por la forma como por el fondo. Ahí no podrían haber modificaciones, es decir, o lo niega o lo aprueba, pero no hay, digamos, en esto se tiene que cambiar, etcétera, modificaciones. Así es, porque ¿a quién le corresponde eso por la Constitución? Es a la Asamblea Nacional. Hasta el momento se ha anunciado que el siguiente decreto ley que sea enviado para su revisión a la Corte Constitucional será en torno a las zonas francas. Andrea Orbe, Noticias 7. La disuelta asamblea cerró con números rojos su aceptación, popularidad. Apenas el 6% de los ecuatorianos la respaldaban, según las encuestas. Esta baja calificación tiene que ver directamente con su gestión. De 573 proyectos presentados en 2 años, apenas el 5% se convirtieron en leyes. La baja credibilidad de la Asamblea no es un secreto para nadie, por lo que su disolución con la muerte cruzada se ha convertido en una decisión acertada entre la opinión pública. Yo apoyo que se haya ido la Asamblea Nacional porque, perdón la expresión, era una cloaca. No han hecho absolutamente nada por el país. Y es que, de acuerdo al Observatorio Legislativo, hubo una evidente desconexión entre la agenda parlamentaria y la agenda ciudadana. Hubo semanas en las cuales la gente, el pueblo ecuatoriano estuvo marcado por violencia y la Asamblea Nacional aprobaba pues el día del bizcocho. Nosotros calculamos que este periodo legislativo votó más de 600 veces en el Pleno de la Asamblea Nacional. Un 60% quizá el Parlamento ecuatoriano se dedicó a cosas que no beneficiaban en ninguna o mediana medida
a los ecuatorianos. De acuerdo a los indicadores de la gestión legislativa, las agendas parlamentarias de los dos presidentes de la Asamblea en estos 2 años se cumplieron entre el 40% en el periodo de Yori y un 69% en el periodo de Saquicela. Aquí, resaltan, se dejaron temas importantes pendientes. Quedó pendiente, por ejemplo, la ley de gestión de riesgo, la ley de minería, en materia de reformas a la contratación pública para luchar contra la corrupción. Esto pudo haber estado en la agenda parlamentaria de 2023-2024, pero también esta importante normativa queda en el limbo. Además de los más de 500 proyectos de reforma y de ley que se propusieron en estos 2 años, solamente el 10% han sido aprobados por el Pleno en segundo debate y apenas el 5% se han publicado en el registro oficial, lo que deja una evidente deuda con la sociedad, a la expectativa del trabajo de la nueva legislatura, que entraría en funciones en los últimos meses de este año. Carolina Basante, Noticias 7. Este viernes 9 de mayo, la FENOCIN brindó una rueda de prensa para expresar su postura sobre la muerte cruzada. Gary Espinosa, líder de la Confederación Nacional de Organizaciones Campesinas e Indígenas y Negras, FENOCIN, señaló que el decreto es inconstitucional, pero una vez que la Corte Constitucional ya se ha pronunciado, acatarán la medida. Sin embargo, el dirigente anunció que se mantendrán en asambleas permanentes y vigilantes de las medidas que tome el gobierno en los próximos meses, y le exigirán al Consejo Nacional Electoral que realice la convocatoria de elecciones de manera transparente. Le pedimos, le solicitamos, le exigimos al Consejo Nacional Electoral que se haga una auditoría de los centros de cómputos, de las juntas intermedias, de las juntas provinciales y de las juntas nacionales, y que haya también una reforma al reglamento de este nuevo proceso electoral, en la cual también las fuerzas políticas, los actores políticos puedan mandar sus representantes a las juntas receptoras del voto, que no estén a 6 metros de donde están ejerciendo el voto, sino que estén ahí, de cerca, a 2 metros deben estar, vigilando el proceso electoral, que no sea un proceso electoral oscuro, que no sea un proceso electoral que no permita ver la transparencia, sino que haya y se ejerza la voluntad del pueblo ecuatoriano. El presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, Allen Berbera, rechazó que la Fiscalía iniciara un proceso de indagación previa contra los 7 miembros del organismo por supuestamente manipular información sobre la designación de la fiscal general Diana Salazar. Este fue el anuncio que desató una pugna entre el Consejo de Participación Ciudadana y la Fiscalía. Esta última, en un comunicado, dijo: la Fiscalía General del Estado rechaza públicamente lo que parece ser un intento de alterar o borrar los archivos y documentos que respaldan el concurso de designación de la máxima autoridad de la Fiscalía de los archivos del Consejo de Participación Ciudadana. Por esta misma razón, la Fiscalía inició un proceso de indagación previa en contra de los 7 consejeros de participación. Acto que es totalmente repudiable y que lo único que dice en la apertura de indagación es solicitar que se entreguen las 7 acciones de personal de los consejeros y que se entregue la información. La notificación de la investigación llegó a las 10 de la mañana de este viernes al Consejo de Participación, lo que, según su presidente, fue totalmente innecesaria. Aquí está su información, señora Fiscal General del Estado. No era necesario abrir una indagación previa. Hubiese enviado un oficio, hubiese hecho una llamada. Vera califica como falso que se pretenda alterar los documentos del concurso para fiscal general, pues dice que la información está digitalizada y existen sus respectivos respaldos. Este archivo específicamente, respecto a los concursos, ni siquiera reposa en este edificio. Reposa en el edificio Casares, resguardado por la policía, que tiene bitácora. Si quiere allanar, vaya a allanar el Ministerio de Telecomunicaciones, que ahí también están los respaldos. Señala también que dicho documento no especifica bajo qué figura penal se investiga a los consejeros. No se puede iniciar procesos penales por chismes. No se puede iniciar procesos penales por twitters o por tweets promovidos por farsantes.
El Consejo de Participación cree que este problema se debe a un pedido de información realizado por la organización Acción Popular sobre los resultados del concurso de fiscal general y esperan que todo se trate de un malentendido. Edison Saavedra, Noticias 7. El presidente del Consejo de la Judicatura, William Terán, planteó la posibilidad de implementar jueces sin rostros o con identidad protegida para la seguridad de los operadores de justicia y los usuarios del sistema en casos muy delicados. Además, Terán le solicitó al Pleno de la Judicatura que se declare en sesión permanente a fin de construir análisis y herramientas que fortalezcan la lucha contra la corrupción y la inseguridad. En Colombia continúa la búsqueda de los menores desaparecidos, quienes se perdieron hace 19 días en la densa selva del Caquetá. Esto es en la zona amazónica al sur del país. Los militares que los buscan han encontrado unas huellas frescas que podrían ayudar a dar con su paradero. Lo último que habían encontrado los rescatistas era un refugio construido con palos y ramas, donde había unas tijeras y moños que usualmente usan las mujeres para sujetar su cabello. A pesar del hallazgo, las fuerzas militares no han podido localizarlos. Horas antes de encontrar las huellas, el presidente colombiano Gustavo Petro se ha visto obligado a desmentir la información que él mismo había dado días antes, donde afirmaba que los 3 niños de 13, 9 y 4 y el bebé de apenas 11 meses habían aparecido con vida y en buen estado de salud. Es momento de hacer nuestra primera pausa, pero al regresar, más información. Tras la balacera en una funeraria en Manta, ayer la policía logró la primera captura de un presunto implicado en el mortal hecho. Las investigaciones continúan sobre este ajuste de cuentas contra un agente de tránsito y su familia. Andrés Mendoza Moreira se sentía amenazado porque sabía que lo buscaban, según se conoció este viernes en una nota periodística publicada por Diario Extra. El ex agente habría llegado a Guayaquil el domingo pasado con una joven que sería su pareja sentimental y con bastante dinero en efectivo, además de haber solicitado su desvinculación de la agencia de tránsito. El rotativo menciona que en la habitación donde se hospedó Mendoza, que costaba $400, hallaron dinero, municiones y armas de fuego. Y pese a que sabía que su vida estaba en peligro, no habría solicitado seguridad. Su asesinato el miércoles conllevó que el jueves otras 4 personas fueran victimadas en su funeral. Por eso en Manta se realizó este viernes una sesión extraordinaria del Consejo de Seguridad que contó con la presencia del ministro del Interior, Juan Zapata. Hay un aprendido ya, eso ojalá nos permita llegar a lo que nosotros queremos llegar. Tengo mucha confianza en la DINASED, en las unidades investigativas y de inteligencia que están en este caso. Este caso abre la puerta a indagaciones sobre malos elementos dentro de la Agencia de Tránsito de Manta, pues el ministro señaló que no es normal el registro de 5 agentes asesinados desde el año pasado. Y relacionado a lo que se dice, claro, el encontrar fuertes cantidades de dinero, obviamente que nos llevan a una línea que ya más o menos investigaciones ya lo tiene delimitado. Entonces la investigación continuará. Lo que nosotros estamos empeñados es dar con los responsables de este acto criminal. El alcalde de Manta solicitó apoyo de parte de la policía y Fuerzas Armadas para desentrañar este caso. Para que puedan encontrar todo lo que sea necesario dentro de la institución con la finalidad de poder hallar la verdad y ponerle un punto final a toda esta cadena que definitivamente ha empezado y que debe detenerse. El burgomaestre aclaró que el asesinato de Mendoza Moreira no debe generalizarse hacia los servidores de tránsito de la ciudad manabita, urbe en el que el 90% de las muertes violentas están vinculadas a la violencia criminal. Corresponde a la vida particular de uno y otro agente. Si bien es cierto, posiblemente haya existido abuso de las facultades que revisten a los agentes de tránsito. Para reforzar la seguridad, la policía anunció que 100 nuevos uniformados llegarán a Manta en los próximos meses. Lautaro Andrade, Noticias 7.
Denuncian extorsiones a conductores de tricimotos, esto es en Durán, la provincia del Guayas. La gente no habla por temor, por miedo a las represalias de los antisociales. Es la avenida principal de la cooperativa Orama González en el cantón Durán, muy concurrida y transitada por las mototaxis. Y aunque ya se habían reportado robos desde este medio de transporte, ahora la ciudadanía denuncia las extorsiones. Aquí las extorsiones también han llegado a los tricimoteros. Sí, aquí las extorsiones ya la gente casi que no. Ellos antes trabajaban hasta tarde, por ejemplo, ya mucho, 8 de la noche. ¿Trabajan tanto por el temor a las vacunas? Puede ser. Ni uno puede confiar en los tricimoteros que andan ahí. Una situación que indagamos en el sector, pero existe cierto temor entre la ciudadanía. Tienen miedo a represalias, a ser señalados por los extorsionadores y que atenten contra ellos, como lo hicieron con la nueva autoridad del cantón. Sí, queremos la policía y los militares, queremos todo completo. ¿Por qué? ¿Qué pasa aquí? Ya usted sabe, que me dio un dolor de ver lo que le hicieron al alcalde, que tantas cosas bonitas que nos había prometido en la ley al paro. Entonces no puede ser así. Por eso la gente prefiere ya no hablar. Por ese tema de las extorsiones, la ciudadanía tiene inclusive cierta distancia con este medio de transporte. También más seguridad también, pues que uno va a la calle y van a trabajar y lo cogen, ¡pum! ¿Le roban? Claro. Más roban celulares. Usuarios piden más orden y control en este y otros sectores del cantón. La administración municipal espera mejor y más seguridad en el cantón Milagro, provincia del Guayas, con la llegada de 120 policías. Los delitos y muertes violentas afectan las actividades de la ciudad de Las Piñas. Sin embargo, la alcaldía, dirigida por Pedro Solines, prevé implementar un comité de seguridad ciudadana. Convocando a las entidades públicas y privadas que tienen que ver con el tema de seguridad para coordinar la gestión de recursos, para coordinar la aplicación de esos recursos y que la lucha contra la inseguridad sea más eficiente. La comunidad milagreña anhela que la lucha contra la delincuencia se haga efectiva. Necesitamos nosotros tener más cobertura con la policía. En ninguna parte ni en la misma casa de uno está seguro, porque pasan en moto. Ahorita estos días como que han parado un poquito los eso. Para hacer frente a esta problemática, se estima la llegada de más policías. A mediados del próximo mes tendremos el incremento de un importante número, como 160 policías, los mismos que van a reforzar la ciudad de Milagro. Solines explica que para efectuar una mejor estrategia antidelictiva, proyectará con los alcaldes de cantones cercanos y la prefectura del Guayas una mancomunidad de seguridad provincial. Cuando a lo mejor con esa bolsa común, con una estrategia común, podemos ubicar a los policías, podemos ubicar a los vehículos, podemos ubicar el armamento, podemos hacer mejor inteligencia, siendo más eficientes. La administración también buscará un acercamiento con el gobierno nacional para devolver la tranquilidad a este sector agrícola y productivo. Este 19 de mayo se suspendió el alegato final del juicio por femicidio en el caso de María Bernal, debido a la ausencia de los defensores de Germán Cáceres, el presunto autor. Los jueces dieron una nueva fecha para la audiencia. Tras una espera de 40 minutos a la defensa de Germán Cáceres, los jueces levantaron la audiencia. Este 19 de mayo se iba a dar el alegato final, donde se hace un recuento de las diligencias. Efectivamente, el Tribunal Penal ha dispuesto que se sancione a cada uno de los abogados del señor Cáceres con la multa de 2 salarios básicos unificados, y también dispuso oficiar al Consejo de la Judicatura a fin de que sean sancionados administrativamente por esta falta. Ahora se espera que para el próximo jueves 25 de mayo a las 2 de la tarde se instale nuevamente la audiencia, que es lo que solicita la defensa de Otavalo. Es la pena máxima para Cáceres y Camacho. Porque ya se terminó la etapa probatoria, hemos presentado 52 testigos y peritos en conjunto con la Fiscalía para determinar que efectivamente existe responsabilidad de las 2 personas procesadas. No cabe en este momento ningún otro cambio de estrategia. López adelantó lo que se solicitó por parte de la defensa de Cáceres durante las diligencias. El abogado de Cáceres lo que hizo es solicitar disculpas por el hecho que cometió y que se le conserve en la cárcel 4 durante el tiempo que dure la condena que se le imponga.
Durante esta semana, varios grupos de mujeres se congregaron para hacer un plantón en muestra de solidaridad para Otavalo y otras víctimas de femicidio. En lo que va desde el 2023, desde el 1 de enero hasta el 30 de abril, se han registrado 122 casos. Manuela Bedón, Noticias 7. Otros temas, el oleaje en las costas de la provincia de Esmeraldas ha generado daños en viviendas y las familias han solicitado ayuda a las autoridades. Los fuertes oleajes continúan afectando a los habitantes del recinto Pehue de la parroquia Camarones en el cantón Esmeraldas. Cuando yo hice mi casa aquí, la hice a 100 metros de la playa. Vino directamente el aguaje, el oleaje, estoy a 20. El enroscado que ya estaba, nos los pongan en un buen sitio y ha aguantado un poco, pero ya se ha ido. Quienes viven cerca del mar aseguran que la infraestructura que se construyó de a poco desaparece. Eso empezó ya esta semana. Con el aguaje, la quiebra vino dura, nos ha perjudicado la lluvia, el aguacero, pero viene la corriente del Niño, ya vamos a desaparecer. Dicen estar preocupados, pues tiempo atrás algunas viviendas ya han sido afectadas e incluso destruidas totalmente producto del fuerte oleaje. La mar se nos está llevando Pehue, como dijo Lázaro Cárdenas, nosotros estamos tendiendo a desaparecer. Y es que pese a estos antecedentes, los habitantes de esta parte de Esmeraldas insisten en continuar viviendo ahí, asegurando que no tienen a dónde más ir. Si el aguaje golpea fuerte, como que estuviera al pie de mi casa cuando el mar está bravo. Entonces nosotros lo que pedimos es la colaboración, que atiendan nuestras súplicas, porque ya viene a ser ya no es un pedido, es una súplica, que nos atiendan. Son alrededor de 250 personas que viven en este recinto de Esmeraldas. Piden atención a las autoridades competentes para que las viviendas y sus propias vidas no estén en riesgo. La prefectura del Guayas conformará una mesa técnica para dar seguimiento al dragado de la provincia, el río Guayas sobre todo. Más detalles en la siguiente nota. Pese a que llegó al país hace casi un mes, aún no entra en operación la draga que retirará los sedimentos del islote El Palmar, formado entre Guayaquil y Durán. La prefecta Marcela Guiñaga y un equipo técnico recorrieron este jueves la embarcación para conocer desde cuándo lo hará. La draga ya está en el agua, no está operando, lamentablemente todavía. Nos han anunciado que esto tomará más o menos 30 días hasta que comencemos a tener la operativa sacando el sedimento al que se han comprometido. A lo largo de este tiempo, el consorcio Dragando por Guayas acumula multas debido al incumplimiento del contrato firmado el año pasado. Vienen cobrándose multas desde la planilla número 1, de lo que hemos podido encontrar. Las multas van aumentando, no es una multa bastante baja que han puesto en el contrato, pero ya me parece que hoy suman ya, si no me equivoco, $325.000 de multa. Para los próximos días, el gobierno seccional constituirá una mesa técnica con la Armada del Ecuador, la Academia y las universidades para que den seguimiento a una obra tan importante para el país, y analiza también la posibilidad de contar con un equipo de draga permanente. 6 millones de metros cúbicos de sedimentos se prevén extraer en más de 2 años. Las zonas francas volverían al régimen especial en Ecuador si la Corte aprueba la constitucionalidad del proyecto económico. ¿Qué de especial tienen estas zonas de desarrollo? Una experta nos lo explica. No son nuevas. Las zonas francas, conocidas como zonas especiales de desarrollo, tienen un antecedente desde 1991. Pero, ¿qué es una zona franca o free zone? La experta en logística, Sonsoles García, nos resume. Tienen una exención del pago de IVA, una tarifa cero de IVA. Es decir, si yo estoy ubicado dentro de una zona franca y yo compro materia prima o insumos en el territorio nacional, en el momento en que yo lo ingreso a la zona franca se entendería como una exportación, por lo tanto, todas las exportaciones están exentas del pago de IVA. Los tributos al comercio exterior, por ejemplo, podrían quedar en un régimen especial como suspenso para incentivar la inversión de empresas locales y extranjeras con el desarrollo de polos como Manabí. Si es que tú tienes un enfoque, una visión logística, claramente tienes que estar al lado de ese hub, ¿no? Que es el que te va a ayudar a poder movilizar mercancías.
pero muchas veces hay zonas francas que se ubican al lado de un recurso natural. Puedo poner el ejemplo de la cerveza del Valle en Colombia, que está ubicada en Valle del Cauca. Es una zona franca especial que se crea. ¿Por qué? Porque esta cerveza del Valle necesitaba estar junto a su materia prima, que es la cebada. Otro ejemplo es el régimen de administración especial que tienen Shanghái, Hong Kong o Macao en China, donde el pago de tributos al gobierno está regulado con exenciones y privilegios para el desarrollo. La experta cree que estos centros deben ser pequeñas ciudades donde haya, por ejemplo, universidades, institutos de inglés, etc., porque las empresas ahí domiciliadas requerirán mano de obra calificada. Como Colombia, desde que se crean las zonas francas hasta la fecha, hay un incremento de la población en temas de poder manejar el idioma inglés. Por ello, dice, es un abanico de oportunidades a los inversionistas, eso sí, con límites tributarios a fin de no perjudicar la tributación. Existir ciertos lineamientos donde nuevas inversiones o la creación de fusión de nuevas empresas que creen nuevas plazas de trabajo y que creen nueva transferencia de tecnología le puedan permitir a estas empresas que ya han estado haciendo inversiones en Ecuador que puedan acceder a este tipo de herramientas. Byron Galarza, Noticias 7. Y la Cámara de Comercio Ecuatoriano-Chino espera que la Corte dé la constitucionalidad al Tratado de Libre Comercio firmado hace pocos días con el gigante asiático. Entre tanto, voceros del gobierno han confirmado que el texto original será enviado a la Corte en las próximas semanas. El acuerdo comercial con China sí entrará en vigencia en los próximos meses. La disolución de la Asamblea no implica que el TLC no entre en rigor, pues solo se requiere un dictamen favorable de la constitucionalidad del tratado por parte de la Corte. Así lo recuerda el subsecretario jurídico de la Presidencia, Jorge Benavides. La Corte tendrá de qué decir, bueno, si requiere aprobación de la Asamblea Nacional, si es constitucional las disposiciones y, claro, determinará que es o no necesaria la aprobación de la Asamblea. Si requiere aprobación de la Asamblea Nacional, tendrá que esperarse a la instalación de la próxima Asamblea. Si no requiere, podrían verse los elementos que a lo mejor puedan dar un escenario diferente. Aunque eso sí, por los tiempos, dice, podría coincidir con la instalación del nuevo legislativo en diciembre de este año. Pero, ¿qué criterio tienen los empresarios? Los principales beneficiados del acuerdo, el titular de la Cámara de Comercio Ecuatoriano-China. Con asamblea o sin asamblea, el primer paso a dar siempre fue el envío a la Corte Constitucional. Ellos van a tener que tomar su tiempo para poder analizar el documento, para luego poder ser enviado este dictamen por parte de ellos, esperando que sea favorable, para que sea analizado y aprobado por la Asamblea Nacional. Recordemos, estimados amigos, que en los países que ya hay acuerdos comerciales con China en la región, como son Chile, Perú y Costa Rica, desde el momento en que se firmó hasta que entró en vigencia, en promedio el tiempo que tomó fue de 1 año. Por ello, recuerda Cáceres, el sector empresarial y el exportador deberá trabajar en una agenda interna de competitividad para prepararnos como país en mejorar nuestros costos de producción. Byron Galarza, Noticias 7. Temas locales para evitar el tráfico de la capital en horas pico. Y ante la ausencia del Metro de Quito, Lautaro Andrade nos cuenta una alternativa gratuita para movilizarse y de paso hacer ejercicio. Estas paradas del Metro de Quito son solo la fachada de un sistema de transporte que no está listo para funcionar. Que debían haber primero hecho una prueba y ver para poder cobrar y todo eso y de ahí abrirlo. Ni siquiera el sistema de recaudación estará listo antes de marzo del 2024. Pero en estos últimos meses, cuando sí estuvo habilitado en modo de prueba en ciertos horarios y paradas, no fue utilizado por la mayoría, según constatamos al preguntar en la calle. No he utilizado. No, la verdad que no. No, lamentablemente no. No he tenido el gusto de utilizarlo. La verdad, no, a mi opinión no lo he ocupado, por lo que me parece un poco inaccesible, a mi parecer. Las estaciones del metro estarán cerradas durante algunos meses y los quiteños se preguntan cómo movilizarse. Pues les vamos a presentar otra alternativa. Esta es una de las 6 estaciones de las bicicletas públicas de Quito, un servicio gratuito con presencia en la zona comercial de la capital
para ciudadanos que se movilicen por negocios, trámites, estudios, entre otros. Esto está pensado para facilitarles el transporte, que dejen de utilizar los vehículos que van en cortos espacios en un tráfico muy pesado. Desde la Gaspar de Villarroel hasta el Parque Elegido están distribuidas las paradas con capacidad para 20 bicicletas. En una ayudan a la ecología, ¿no? Y también porque uno puede movilizarse dentro del circuito que tienen aquí de manera gratuita. El servicio está disponible de 7 de la mañana a 5:30 de la tarde. El tiempo de uso máximo es de 60 minutos y la distancia 1,6 kilómetros alrededor de cada estación. Ya pasé por aquí viéndolo otra vez. Entonces quise experimentar y súper chévere. Fue elegido porque tuve que hacer unos trámites por la Colón también. Y de ahí regresé acá. Para usarlas hay que registrarse en la página web sbpquito.com, ingresar cédula y una planilla de servicios básicos, luego imprimir un documento de términos y condiciones que se entrega en la estación. Pero a cambio de eso también recibe un código QR, entonces nosotros le ingresamos aquí y ya puede acceder a las bicicletas inmediatamente. En horas pico es cada vez más común encontrar usuarios que las ruedan en ellas, pues también son bicicletas con 7 marchas, brújula y pito. Procuran que la gente también las cuide. Y cuando uno llega a las estaciones, te pregunta que si está todo bien, que si la bicicleta tuvo algún problema. Hay que decir que las bicicletas no cuentan con GPS, así que se exhorta a los usuarios a que las devuelvan. Con cámara de Diego Moriano, Lautaro Andrade, Noticias 7. Con la finalidad de impulsar la responsabilidad social y ambiental entre niños y niñas, la empresa privada fomenta el desarrollo de proyectos que vinculan una educación más incluyente. Es así que 800 estudiantes en la Escuela 24 de Mayo, en el norte de Quito, muestran los avances de esta iniciativa. ¿De qué se trata? Se lo contamos en la siguiente nota. Estamos siempre listos para actuar y con el compromiso vamos a trabajar. Así celebran la cosecha los estudiantes de la Escuela 24 de Mayo, ubicada en el norte de Quito. Desde que iniciaron clases, además de las materias, los esfuerzos de los alumnos y alumnas se ampliaron a la construcción de este huerto. Fue una sorpresa porque todos queríamos saber más sobre las plantas y cómo íbamos a conocer más la naturaleza. Y lo que hicimos fue sacar hierba, hacer macetas con materiales reciclados, pintar llantas y sembrar algunas plantas. Todos quieren y cuidan a sus mascotas, que son parte de este entorno construido por sus propias manos. El grande se llama Pato Jerry, el mediano se llama Pato Luca y el chiquito no le ponemos nombre. Yo veía plantas que recién nacían y ahorita yo ya las veo enormes. Alrededor de 800 estudiantes son parte de este proyecto Huellas de Cambio, que se implementa bajo la metodología TINI, que quiere decir Tierra de Niños, Niñas y Jóvenes. Y la idea es que estas parcelas de tierra permitan a los niños interactuar y conectarse con el medio ambiente y de esta forma transformarlos en agentes del cambio y estos agentes de cambio puedan ayudar a la sociedad. La Fundación Miwa se encargó de la capacitación a profesores y estudiantes, además del seguimiento a este proyecto. Donde primero a los profesores les enseñamos todos los beneficios que tiene la naturaleza y los beneficios que tiene la naturaleza como un recurso pedagógico. Los niños y las niñas reciben clases aquí, reciben clases de matemáticas, de lenguaje, de ciencias, es decir, provocamos que salgan de su espacio de cemento del aula. La metodología TINI es reconocida por la UNESCO como una buena práctica educativa que impulsa el proceso cognitivo, físico, social y emocional de los estudiantes. Olga Velasco, Noticias 7. Muy bien, es momento de irnos a una pausa, pero ya está con nosotros Fernando Estrada para que nos dé el avance de lo que viene en segundos en deportes. Fernando, ¿cómo está? Buenas noches. ¿Qué tenemos en ese amplio menú deportivo? ¿Qué tal, Byron? ¿Cómo estás? Un fuerte abrazo para todos. En unos segunditos ya regresamos con la información deportiva. ¿Quieren conocer qué pasó en el arranque del campeonato ecuatoriano en esta nueva fecha de Liga Pro? ¿Quieren ver el último gol de Ener Valencia que lo marcó el día de ayer? ¿Quieren conocer en qué anda Ronaldinho? Se los contamos al regreso de la pausa.